Buenas tardes, esta es una oportunidad nueva que Dios nos da para podernos reunir y poder compartir el mensaje que el Señor tiene para sus vidas. Quiero pedirles que de una manera muy especial estemos en familia. Esta es una oportunidad para ser edificados juntos. Vamos a mirar este video. Hace muchos años los profetas escribieron en las Escrituras que Dios enviaría al Mesías a salvar a los pecadores y a reconciliarlos con Dios. La vida de Jesús muestra que Él es ciertamente el Salvador que Dios prometió enviar a este mundo. Un profeta llamado Isaías escribió: «Una virgen concebirá y dará a luz un hijo». Y así sucedió. Dios, con su poder, hizo que María, cuando aún era virgen, concibiera y diera a luz a Jesús. Como fue escrito en las Escrituras, el milagro de su nacimiento fue la señal de Dios de que este era el Mesías, a quien Dios llama su Hijo. Cuando la gente vio a Jesús, vieron la naturaleza y el poder de Dios. Él sanó a la gente y perdonó sus pecados, y les prometió un lugar en su reino eterno. Jesús sacrificó su vida y sufrió el castigo por toda la humanidad. Después resucitó mostrando que su poder es más grande que el poder de la muerte. Jesús, el Mesías, dijo: «Tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar». La vida de Jesús cumplió con los escritos de los profetas y confirmó que la palabra de Dios es perfecta y eterna, tal como lo dijeron los profetas. Jesús es la palabra de Dios. En Jesús, Dios se revela a sí mismo a la gente de este mundo. Jesús vino a darnos vida en abundancia, tal como fue cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Pero ellos no confiaron en Dios y desobedecieron su mandato. Este acto vergonzoso los separó de Dios. En las Escrituras está escrito: «Todos los seres humanos han pecado y el resultado del pecado es la muerte». La gente que ha pecado no puede tener comunión con Dios. Pero así como Dios proveyó un carnero para morir en lugar del hijo de Abraham, así Dios envió a Jesús a morir en lugar de los descendientes de Abraham. Hizo esto para que aquellos que crean y confíen en Jesús puedan entrar a la presencia de Dios. Así que aquellos que sigan a Jesús escaparán del castigo del infierno y vivirán con Dios para siempre. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, le dijo a sus seguidores: «La gente declarará en mi nombre a todas las naciones que Dios perdona los pecados de aquellos que se arrepienten y vuelven a Dios». Jesús también dijo que enviaría al Espíritu Santo de Dios para estar con sus seguidores, para mostrarles la verdad y para darles poder para seguir el camino de Dios. Cuando la mujer pecadora se arrepintió y comenzó a seguir a Jesús, Él le dijo: «Tus pecados te son perdonados. Tu fe en mí te ha salvado». Jesús dijo que cuando la gente realmente ama a Dios, esto es evidencia de que Dios ha perdonado sus pecados. Jesús, el Mesías, llama a la gente a seguirle. Aquellos que decidan ser seguidores de Jesús pueden comenzar a tener comunión con Él diciendo palabras como estas: «Dios, tú eres justo. Gracias por amarme. Lamento haber desobedecido tus mandatos y lamento haber pecado contra ti. Te doy gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz en mi lugar, y gracias porque resucitó de los muertos. Te doy gracias porque Él sufrió el castigo por los pecados que yo he cometido. Quiero seguir tu camino y acepto a Jesús como mi Salvador y Señor. Te doy gracias porque has perdonado mis pecados y has abierto el camino para que yo pueda un día estar contigo para siempre en tu reino. Te pido que me des tu Espíritu Santo para que esté conmigo y para que me guíe. Te pido que me dé poder para amarte con todo mi corazón y para vivir una vida que te agrade.
y que toda la gente te alabe en todas partes del mundo. Amén. Jesús dijo de sus seguidores: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Los seguidores de Jesús se reúnen, le hablan a Él todos los días. Estudian sus palabras en las Escrituras, buscan seguir su ejemplo y les hablan a otros de Él. Jesús los guía y los fortalece a través del poder del Espíritu Santo de Dios, quien vive en su corazón. Recuerdan que Jesús les dijo a sus seguidores antes de ascender en una nube a su trono en el cielo: Dios me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Estén seguros de esto. Estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Todos necesitamos un Salvador. Casi que esta expresión nos ha sorprendido después de más de 100 años de humanismo, de pensar que todo lo podemos en nuestras propias fuerzas. El siglo XX pensó que la tecnología era suficiente para cambiar la naturaleza del ser humano, pero todos nacimos con una gran necesidad de Dios, con una necesidad de experimentar salvación. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Esas frases de Juan Jacobo Rousseau, que dijo que el hombre nace libre pero la sociedad lo corrompe, no son ciertas. Todos necesitamos un Salvador porque nuestra tendencia natural es hacia el pecado. Por eso quiero regalarles dos pasajes en esta tarde. El primero de ellos está en 2 de Crónicas 7, del versículos 13 al 14. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Jesús es la respuesta a nuestra condición humana. Jesús es la respuesta a esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de experimentar paz, de experimentar salud, de experimentar gozo. Solamente Él puede llenar la necesidad de todo ser humano, no solamente respecto del pecado personal, sino del pecado como esa herencia adámica, ese resultado del pecado de Adán y Eva. Por eso es importante que nosotros nos humillemos delante de Dios. Hoy todas las naciones tienen que reconocer que en sus propias fuerzas no lo pueden hacer. Necesitamos buscar a Dios, necesitamos humillarnos delante de Él, necesitamos arrepentirnos de aquello que sabemos que ha estado mal en nuestras vidas y hacer ajustes para obedecer a Dios. Y en ese proceso tenemos que mirar a Jesús, porque Jesús es el Salvador. Él no solamente es nuestro Redentor, sino también el que nos salva. Él es el que vino a pagar con su vida el rescate que tú y yo necesitábamos para ser libres, pero que no podíamos pagar por nosotros mismos. Por eso quiero invitarte a que reflexionemos también en otro pasaje de la palabra de Dios. Está en Hechos capítulo 16, versículo 16. Y vamos a ir leyendo acerca de este pasaje. Dice la palabra de Dios: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. La palabra de Dios nos enseña que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por Él. Por eso cuando al apóstol Pablo y a Silas encontraron a esta chica que estaba turbada, que estaba poseída de un espíritu, y ellos oraron por ella y oraron en el nombre de Jesucristo, Dios la liberó. Este es el tiempo en el que tú le puedes entregar a Dios todo aquello que te ha estado turbando, todo aquello que ha estado quitándote la paz, todo aquello que pueda ser un espíritu de temor en tu vida.
Y prosigo leyendo lo que sucedió, lo que nos relata el pasaje de Hechos 16. Dice el versículo 18, y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. No hay nada que nos pueda poner en tanta confrontación con el mundo que cuando como creyentes, como cristianos, tenemos que decir que algo está mal, que algo es pecado. Cuando Pablo y Silas liberaron a esta chica de un espíritu que la atormentaba, que la llevaba a que ella fuera esclava y fue libre, dice que era una esclava que daba gran ganancia a sus amos. Y esto trajo como consecuencia que hubiera una reprensión hacia Pablo y Silas, que fueran azotados públicamente. Sabemos que en este tiempo no es fácil escuchar la palabra pecado y no es fácil reconocer que íbamos mal como pueblo, como nación, pero también como humanidad. Pero tenemos que decirlo. Somos pecadores y necesitamos ser liberados a través de Cristo Jesús. Pero el mensaje no queda allí. Ellos no solamente tuvieron que vivir las consecuencias de una confrontación, de poderle decir a las personas que están a su alrededor que algo estaba mal, sino que mira lo que sucedió. Dice el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Esta condición que tuvieron que vivir los apóstoles se parece mucho a la condición que hoy en día muchas personas están viviendo. Ellos fueron llevados a la cárcel por predicar el evangelio y fueron metidos en un calabozo. Los calabozos por lo regular son lugares oscuros, húmedos, estrechos. Y no solamente eso, sino que fueron puestos en un cepo. Los cepos aseguran las extremidades a una madera, ya sea las extremidades superiores, los brazos, las manos, o las extremidades inferiores, los pies. Pero el cepo produce dolores, espasmos musculares. Es decir, ellos estaban teniendo que cosechar en sus vidas por predicar el evangelio la oposición y la reprensión de aquellos que no conocían a Cristo. Hoy en día, para muchas personas, el mensaje del evangelio está siendo una respuesta, está siendo un bálsamo para ellos, pero para otros no lo es así. Les está recordando que la vida que han llevado no era la mejor. Les está recordando que se han expuesto a muchas situaciones que los han hecho vulnerables, a enfermedades, que los han hecho vulnerables a crisis financieras, o que los han hecho vulnerables a la desintegración de sus propias familias y a que su condición humana sea lamentable. Tenemos que decir lo que tuvo que decir Pablo y Silas, que solamente Jesucristo es el único que puede salvar y el único que puede redimir. Pero volvamos al texto. Ellos estaban en un calabozo, estaban en un cepo. Cuando tú estás en un lugar estrecho, cuando estás en un cepo, cuando estás en un calabozo, ¿qué es lo más natural que tendría que haber allí? Piensa por un momento, ¿qué sería? ¿Cuál sería la reacción más natural que tendrías? ¿Queja? Tal vez quebrantarse por tu dolor, lloro, lástima, tal vez enojo contra las personas que te han azotado y que te han llevado a la cárcel. Pero ¿saben qué sucedió? Dice el texto bíblico: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Por eso, esta reflexión se llama así: alabanzas a Dios.
porque Dios nos llama a que nosotros aprendamos a alabarle en los momentos de mayor dificultad. ¿Saben qué sucedió cuando ellos empezaron a medianoche? Dice, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dice el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Sabes? Cuando tú alabas a Dios, las cadenas se sueltan. Cuando tú alabas a Dios, aquellas cosas que te han hecho sentir oprimido, atado, aquello que te ha cautivado tu alma, tu espíritu, Dios te libera, Dios te restaura. ¿Sabes qué sucedió? Dice la palabra de Dios que los cimientos de la cárcel se movieron. Entonces, de repente, un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hoy hay muchas personas que están en cadenas. Hoy hay muchas personas que están atadas por el miedo, por el pánico, por el temor al futuro. Pero quiero decirte que si tú empiezas a alabar a Dios en tu vida, que si tú tienes tiempo de oración, tal vez cuando todos estén durmiendo en tu casa o tal vez con tu familia, si ellos se disponen a hacerlo, esos temores se van a ir. Porque vas a poder tener un encuentro personal con aquel que trae salvación, con aquel que trae vida, con aquel que trae restauración. Lo que sucedió para ellos es que Dios los liberó. Las puertas se abrieron. Dice el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Saben? Hay momentos donde hay personas que van a intentar acabar con sus vidas por el desespero y por la angustia que les produce estar escuchando noticias cada vez más pesimistas. Pero Dios tiene una buena respuesta, Dios tiene una solución, Dios tiene una buena noticia para ti. Y es que así como aquel carcelero pidió luz, Dios tiene una luz para ti. Si tú le buscas a través de su palabra, vas a encontrar promesas que van a traer luz a tu vida. Aún en medio de la oscuridad, aún en medio de la mortandad, Dios va a traer luz a tu vida y las puertas se abrirán. Y la primera puerta que necesita abrirse es la puerta de tu corazón para que tú puedas disfrutar de una intimidad con Dios. Y así como las puertas de estas cárceles se abrieron, de esta cárcel se abrió, así Dios quiere que la puerta de tu corazón, que tal vez se ha vuelto una cárcel para tu propia vida, se abra. El resultado lo leemos en el versículo 30. Y sacándolo los dijo, señores, el carcelero les preguntó, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y el versículo 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ese es el mensaje central del Evangelio. El mensaje central del Evangelio es que hay unas buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas es que si tú crees en Jesucristo serás salvo. Y salvo no solamente es la salvación eterna, salvo también es sanidad, también es restauración, también es curación, también es medicina. Y la salvación Dios no solamente te la da a ti, Dios quiere dársela a tu familia. Por eso el versículo 31 dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y él a todos los que estaban en su casa. Dice la palabra de Dios, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Quiero hacerte una invitación. Esa invitación es a que tú en esta tarde, tú le entregues tu vida a Jesús. Tú puedes invitar a Jesús a tu vida. Tú puedes decirle, Jesús, yo necesito que no solamente entres a mi vida, entra también a mi casa. Y así como este carcelero invitó a los discípulos los invitó a su casa y los invitó fue porque ellos le habían hablado de Cristo. Tú puedes hoy pedirle a Jesucristo que llegue a tu casa,
Tú puedes reunir a tu familia, tú puedes reunirlos alrededor de la mesa. ¿Sabes qué hizo este carcelero? Dice la palabra de Dios que le lavó las heridas a los discípulos y se bautizó. Y ese día se sentó con su familia alrededor de la mesa y le dieron gracias a Dios. Por eso el desafío de este fin de semana es invitarte a que te sientes con los tuyos alrededor de la mesa, ya no con el temor, sino con un agradecimiento de que Jesús está en la mesa contigo, porque ya está en tu corazón. Si tú quieres hacer esta oración e invitar a Jesús a tu vida, lo puedes hacer conmigo. La palabra de Dios dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí está Él. Y tú puedes invitar a Jesús como este carcelero lo hizo, haciendo una sencilla oración. Di conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú entregaste tu vida por la mía. Yo te pido, Jesús, que tú entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador, que perdones todos mis pecados y que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Reconocemos a Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Que este mensaje en esta tarde te recuerde que si tú ya invitaste a Jesús, Él no solamente quiere morar en tu vida, tú has pasado a ser templo del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice: o ignoráis que sois templo del Espíritu de Dios. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora eres un hijo de Dios. Ahora tú puedes invitar a Jesús a que se siente a tu mesa con los tuyos. Te animo a que lo hagas. Únete a ellos. Tómate de las manos y oren juntos y celebren juntos, porque ahora Jesús está en tu casa y no solamente en tu corazón. Ahora Jesús trae salvación a tu vida y también trae salvación a tu casa. Dios te bendiga. Que el Señor les permita disfrutar de un hermoso tiempo en familia. Un abrazo, los quiero mucho.